Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Gutiérrez y hoy vamos a aprender sobre las funciones lineales y afín. Así que vamos para allá. Lo primero que vamos a recordar son las funciones. Las funciones son ejercicios en donde yo tengo que ir reemplazando la x para poder obtener los valores de y. Como ustedes se pueden dar cuenta, la x está acompañada por un número 2, lo que significa que si yo coloco el número 1 en este ejercicio me quedará 2 por 1 más 1. ¿Por qué? Porque siempre cuando un número y una letra están juntas, significa que se están multiplicando. O sea, 2 por 1 son 2 y 2 más 1 son 3. Lo que significa que cuando en este ejercicio la x vale 1, la y vale 3. ¿Por qué y? Porque f de x y son lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando en este ejercicio la x vale 2, 2 por 2 son 4 y 4 más 1 son 5. La y vale 5. Cuando en este ejercicio la x vale 3, 2 por 3 son 6, más 1 son 7, significa que la y vale 7. Y así con cada uno de los valores de esta tabla. Ahora, lo segundo que vamos a recordar es que todos los valores que uno puede obtener de una función se pueden transformar en coordenadas. Sabiendo que el primer número que yo tengo es del eje X, como muy bien lo pudimos descubrir aquí en esta función, y el segundo número es de la Y, o sea, es la coordenada que te va a indicar dónde se tiene que posicionar en el eje de la Y. Y estas coordenadas se pueden colocar dentro de un plano cartesiano. Ahora, lo número 3 es cómo ubicar estas coordenadas en el plano cartesiano. Bueno, colocamos entonces el plano y sabemos que estos números que están en la posición de las X son todos estos numeritos que van a aparecer en el eje horizontal. Y todos estos números que aparecen en el eje Y son todos los que podemos obtener de este eje vertical. Entonces, cuando la X es 1, la Y es 3, por ende es 1 hacia el lado, 3 hacia arriba, lo que significa que en este plano cartesiano el primer punto es ese. Cuando es 2, la Y es 5, entonces subimos 5 espacios y ahí tenemos nuestro segundo punto. Cuando es 3, Y es 7, entonces ya tenemos nuestro tercer punto. Cuando es 4 es 9 y así sucesivamente. Ahora, aquí ya tenemos nuestra recta que ya podemos darnos cuenta que acabamos de hacerlo bien porque fíjense que toda la línea pasa por cada uno de los puntos que pusimos en nuestras coordenadas. Ahora, en este video lo que vamos a ver es sobre las dos funciones que acabamos de nombrar en un principio. Son las funciones lineales y la función afín. ¿Cómo saber la diferencia de cada una de ellas? Es porque ambas se representan en un plano cartesiano y ambas también se escriben de una forma diferente al momento de escribirlo como función. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Comenzamos con la función lineal. La función lineal, al graficarla en un plano cartesiano, estas siempre pasan por el centro, por el punto de origen que es el 0,0 en donde se intersecta el eje X y la eje Y. Entonces, otra cosa importante es que las funciones lineales siempre se van a escribir de la siguiente forma. F de x es igual m, que es una constante, es un número que nos van a dar, y x, que es el número que vamos a ir reemplazando. ¿Ya? Entonces, m es una pendiente o inclinación y se le llama pendiente inclinación porque dependiendo de el valor que adquiera la m es la línea que vamos a obtener. M nunca va a ser 0, pero va a ser un número mayor a 0 o menor que 0. Si en el caso de tener la m de forma positiva, vamos a tener una recta ascendente. Si la m es negativa, vamos a tener una recta descendente. Ahora, ¿por qué se le llama inclinación? Es porque el valor que obtenga la m entre más grande sea, la recta se va a volver más inclinada, ¿ya? Y si el número de la m es un número negativo, entre mayor valor absoluto tenga ese número negativo, también obviamente va a ser mucho más inclinada, ¿ya? Entonces, eso es las características de una función lineal que pasan por el centro y que solamente se escriben m, que es una pendiente, ¿cierto? Junto con la variable que vamos a ir cambiando. Entonces, si yo tuviera estas 6
funciones, yo solamente al momento de mirarlas sabría si son ascendentes o decrecientes, o si tienen un crecimiento lineal o si son de crecimiento lineal, ¿ya? Entonces simplemente tengo que fijarme en la pendiente. ¿Cómo es eso? Si la pendiente es positiva, la flecha va a indicar hacia arriba pasando por el centro. Si la pendiente es positiva, significa que va a ir en crecimiento. Si la pendiente es negativa, va a estar en decrecimiento. La siguiente, si te das cuenta, dice menos X. Muchos pensarán que no tiene pendiente, pero hay que recordar que toda letra en una ecuación siempre está acompañado por un número 1, pero que este no se pone porque 1 por cualquier letra o por cualquier número sigue siendo el mismo número o la misma letra. Es por eso que no se pone. Entonces lo que significa que esta X está acompañada por un número 1 y ese número 1 es un negativo, lo que significa que es una pendiente negativa, por eso está en decrecimiento. Otra también tenemos acá, 30x es positiva, por ende va en crecimiento, y esta es negativa, por ende está en decrecimiento. Si se dan cuenta, todas estas son funciones lineales simplemente porque pasan por el centro del plano cartesiano, el punto de origen 0,0. Ahora, una función afín es una función que al graficarla en un plano cartesiano, la recta no pasa por el origen. Estamos hablando que si tuviéramos una recta, este es el punto de origen, estas no pasarían por el centro. Y estas funciones afines tienen la siguiente forma. Ojo, se escriben m de x igual como una función lineal, pero van a estar acompañados por esta letra n que puede ser positiva y negativa. Y esta se llama coeficiente de posición. La m siempre va a ser la pendiente, como ya lo habíamos visto. Si es positiva va a ir creciendo, si es negativa va a ir decreciendo. Y la n siempre va a ser un numerito que va a estar solo en este ejercicio, y que este coeficiente de posición nunca va a ser 0, porque si no se va a transformar en una función lineal, ¿cierto? Y dependiendo si la n es positiva, escúcheme bien esta parte, la línea va a pasar por arriba del punto centro. De esta forma o de esa forma. Si es la pendiente positiva, va a ir creciendo. Si la pendiente es negativa, va a ir decreciendo. Pero fíjense que la n, si es positiva, significa que las líneas van a pasar por arriba del plano cartesiano. O sea, del eje X. Y ahora, si nosotros la n es negativa, significa que de inmediato tenemos que pensar que las líneas van a pasar por debajo, lo que significa que puede ser una línea decreciente hacia abajo o una línea ascendente desde abajo. ¿Por qué? Porque este coeficiente de posición nos va a indicar en dónde corta el eje al eje Y, ¿ya? Donde esta línea corta el eje Y, ¿ya? Entonces, fíjense bien que en este ejercicio esta línea de color rojo está cortando en el 0,7, esta línea está cortando en el 0,4, esta línea está cortando en el 0,-3 y esta línea está cortando en el 0,-8. Entonces, ¿hacia dónde y por dónde pasa la recta? Tengamos entonces estos 6 ejemplos. Entonces, ya tenemos dos informaciones. Primero, la que te entrega la pendiente, que si te dice que es creciente o decreciente, y la otra información que te entrega es el coeficiente de posición, que te va a decir si pasa por arriba del punto de origen o si pasa por debajo del punto de origen. Entonces, en el primer caso, la pendiente es positiva, por ende va a ir en crecimiento, y el coeficiente de posición es negativo, por ende va a pasar por abajo. Entonces va a quedar una recta así. Ahora vamos con el siguiente. La pendiente es positiva, lo que significa que también va en crecimiento, pero el coeficiente de posición es positivo también, lo que significa que va a pasar por arriba del plano cartesiano. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Si se dieron cuenta, es positivo, por ende el punto va a pasar por arriba. Si se dieron cuenta, en el primer ejercicio cortó en el -2, ¿cierto? En este ejercicio cortó en el +3.
En este ejercicio, si se dan cuenta, va a cortar en el -1 y la pendiente es negativa, por ende va a estar en decrecimiento. Fíjense que acá está en el -1, está cortando el eje Y. Ahora en el siguiente, como ya lo habíamos dicho, la X sí tiene una pendiente que es un número 1, solamente que no se escribe, va a ser decreciente y va a pasar por el +5, o sea, va a pasar por arriba del punto de origen. Ahí pasó por el +5. Y vamos con el siguiente. Este es creciente porque la pendiente es positiva, pero digamos que la línea va a pasar por debajo del punto de origen porque va a pasar por el -4. ¿Ya? Ahí entonces pasó de forma negativa, ¿cierto? Y forma creciente por la pendiente. Y por último tenemos aquí la pendiente negativa, lo que significa que va a ir en decrecimiento. Y por último va a ser positivo el coeficiente de posición, por ende va a cortar en la parte de arriba del punto de origen, ¿cierto? Entonces ahí tenemos. Ahora, una cosa importante es esto. Ya que el coeficiente de posición nos va a indicar dónde corta el eje Y, para las personas que no se acuerdan que era el eje Y, es digamos, ese eje que va de forma vertical en el plano cartesiano, ¿sí? Vamos a saber de inmediato, al momento de ver una función afín, vamos a saber dónde se corta el eje Y. En este primer caso se va a cortar en el 0,2, 0,-2. ¿Por qué? Porque el 2 es negativo. 0,-2. El siguiente va a cortar en el 0,+3 porque el coeficiente de posición es +3. Entonces va a estar 0,3. El siguiente coeficiente de posición es un -1, lo que significa que va a cortar en el 0,-1. El siguiente coeficiente de posición es el +5, lo que significa que ¿dónde corta el eje Y? En el 0,5. El siguiente es un -4, lo que significa que va a cortar en el 0,-4. Y por último tenemos en el coeficiente de posición es un número 2, lo que significa que va a cortar al eje Y en un 0,2. Ahora, en una función afín, tenemos el coeficiente de posición, ¿cierto? Que es ese número que nos va a indicar si va a pasar por arriba del punto de origen o si va a pasar por abajo. Y por último, este nos va a indicar por dónde pasa la recta el eje Y, ¿cierto? Entonces con este numerito nosotros vamos a saber por dónde va a cortar el eje Y. Pero, ¿cómo podemos saber por dónde la recta corta el eje X en la función afín? Bueno, en este caso, si nosotros quisiéramos, porque ya que sabemos dónde corta el eje Y, también podríamos saber dónde se corta el eje X. Entonces, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. ¿Dónde corta la recta el eje X en una función afín? Simplemente en una función normal vamos a tener que la f de x igualarla a 0. Entonces, simplemente tendríamos que escribir 0 es igual a mx más o menos el número que salga como coeficiente numérico. Vamos con un ejemplo. Si nosotros tenemos la siguiente función, f de x es igual a -3x más 6. Entonces lo único que tenemos que hacer es transformar ese f de x en un 0 y simplemente así. Y después solamente tendríamos que resolverlo como una ecuación. Entonces lo resolvemos. Tenemos que el 6 que está sumando pasa restando. Ese que está multiplicando, que está ahí multiplicando la x, va a pasar dividiendo. Y ya sabemos que tenemos un -2, ¿cierto? A -6 lo divido en 3, eso me da -2. Esto significa que el eje X va a ser cortado en el -2,0, gracias a que lo hicimos en forma de ecuación. Entonces ya con este numerito que me salga acá, simplemente tenemos que colocar que está cortando en el -2,0. ¿Y por qué no en el 0,2? Porque recuerden que en una coordenada el primer número es el eje X y en el segundo número de la coordenada es el eje Y. Es por eso que el número que me salga de esta ecuación tiene que ir primero en la coordenada. Como ya lo mencioné, esta coordenada sería el -2,0. Entonces, fíjense en estas líneas que puse acá. Vamos a descubrir si es una función lineal o afín.
que también puede ser una pregunta que me pueden hacer en una prueba, ¿cierto? Vamos a ver, la primera, ¿es una función lineal o afín? Simplemente es una función afín porque no pasa por el centro de este plano cartesiano. Lo mismo pasa con el segundo, también es una función afín porque pasa por arriba del punto de origen. Esta es una función lineal porque pasa por el centro. Esta es una función afín porque no toca el punto de origen del plano cartesiano. Esta es una función lineal porque pasa por el centro del plano cartesiano. Y esta es una función afín porque pasa por encima del punto de origen del plano cartesiano. Ahora, vamos a ver un problema típico de este tipo de ejercicios de funciones, ¿ya? Tenemos entonces, un taxi tiene un cobro fijo de 300 pesos más 600 por kilómetro avanzado. Lo primero que me piden hacer es escribir la función que modela el total a pagar. El segundo ejercicio dice que tenemos que buscar el tipo de función que le corresponde a esta situación. Número 3 dice grafica en un plano cartesiano la función. Número 4, coordenada donde la recta corta el eje Y. Y por último, la coordenada donde la recta corta al eje X. Vamos con cada una. Comenzamos con la número 1 que dice escribe la función que modela el total a pagar. Si se dan cuenta, aquí dice el cobro fijo es de 300, lo que significa que ese 300 no va a ir cambiando. Simplemente por subirme en ese taxi ya me van a cobrar 300 pesos, por ende este ya sabemos que es un coeficiente de posición porque este no se va a ir aumentando, es un 300 que me lo van a cobrar solamente una vez. En cambio, este número que es el 600 me lo van a cobrar por cada kilómetro que esté avanzando, por ende va a ser 600 un kilómetro, 2 kilómetros son 1200, 3 kilómetros serían 1800, lo que significa que el 600 es la pendiente. Entonces simplemente tengo que recordar que si tengo coeficiente de posición y si tengo pendiente es una función afín, lo que significa que tiene que estar escrito de esta forma. Entonces la pendiente es 600, así que me va a quedar 600x y el cobro fijo que son 300 pesos más que me van a cobrar. Entonces ya tengo la función que f de x es igual a 600x más 300. La segunda decía qué tipo de función le corresponde a esta situación. Bueno, si ya sabemos que esta es la función, significa que es una función afín. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente de posición. Si no existiera coeficiente de posición, esto significa que es una función lineal, porque la función lineal solamente sería 600x. Pero ya que tiene más 300, eso solamente diría que es una función afín. Ahora, dice grafica en un plano cartesiano la función. Bueno, ya no es tan necesario ser tan sutiles al momento de dibujar un plano cartesiano, ya que sabemos que, ya que es un 600, significa que es una línea, es una recta que va de forma ascendente, o sea que va subiendo. Y ya que sabemos que el 300 es el coeficiente de posición, lo que nos va a indicar es que no va a pasar por el centro, sino que va a pasar por arriba del punto de origen del plano cartesiano. Entonces simplemente ya con estas dos informaciones ya sabría cómo dibujarlo sin la necesidad de estar graficándolo de forma tan, rigurosa ni tan, tan perfecto, ¿cierto? La pendiente entonces nos va a indicar si es positiva, que es ascendente, y el coeficiente de posición es positivo, por lo tanto el eje pasa por arriba del punto de origen. Ya en el punto número 4 dice coordenada donde la recta corta al eje Y. Bueno, acá tenemos entonces, como ya lo habíamos mencionado, en una función afín, este numerito que es el coeficiente de posición nos va a indicar por dónde la recta corta el eje. Entonces, simplemente ya sabemos que por ser más 300, vamos a saber que lo va a cortar en el 0,300. ¿Por qué no 300,0? Porque recuerden que el primer numerito que va en la coordenada es el eje X y el segundo numerito de una coordenada es el eje Y. Y ya que estamos buscando dónde se corta el eje Y, ese 300 iría de segundo término. Y por último, coordenada donde la recta corta al eje X.
Bueno, como ya lo habíamos aprendido, simplemente el f de x lo tenemos que transformar en un 0 y lo vamos a resolver como si fuese una ecuación. Ese 300 que está positivo va a pasar negativo y ese 600 que está está positiva y está multiplicando la x va a pasar dividiendo. ¿Y cuántas veces cabe el 600 en el 300? Bueno, cabe menos 0,5 veces, lo que significa que en esta ocasión el eje o la línea recta va a pasar en la coordenada 0,5,0, diciendo que obviamente este número tiene que estar en un principio porque recuérdense que el primer término es el eje X y el segundo término es la eje Y. Por ende no puede estar al revés, ya que nos están preguntando por dónde corta el eje X y el primer término es el eje del X. Bueno chicos, eso fue la clase de hoy, espero que les haya gustado. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y nos vemos hasta la próxima. Adiós.